Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a la vibración cuántica del día. Muchísimas gracias por seguir suscribiéndoos, por seguir haciéndoos miembros, por compartir con amigos en redes, a través de WhatsApp, como queráis. Os lo agradezco de verdad. Hoy tenemos una vibración cuántica muy especial con alguien que también se ha convertido en muy especial para mí, que es Ramana Maharshi, un maestro del no dualismo. Y la he titulado Vibración cuántica del día, conversar con Ramana Maharshi. Y es interesante porque he conseguido unos extractos, me cuesta un poquito encontrarlo, pero al final lo he encontrado, de varias conversaciones que se pudieron replicar o grabar. Alguien tomó notas que Ramana Maharshi tuvo con personas. Entonces, personas normales, digamos, normales me refiero no en el mundo intelectual, no en el mundo de la investigación, no en el mundo de la física, de la química, de la espiritualidad, no en el mundo de Oxford, Cambridge, Massachusetts, MIT, Harvard, lo que quieras, porque en esa época iba así, sino también con gente cotidiana como nosotros. Y os traigo dos. La segunda conversación es con un autor que ha escrito mucho, escribió mucho acerca de las doctrinas secretas del budismo. Así que sin más demora vamos a empezar esta conversación que ya os digo que es fascinante. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden esta conversación con un común mortal como nosotros? En fin, como todos, pero ya me entendéis a qué me refiero. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la realización del sí mismo? Los hábitos de la mente. Atentos, ¿eh? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la realización de sí mismo? Los hábitos de la mente. ¿Cómo vencer los hábitos mentales? Realizando al sí mismo. Eso es un círculo vicioso. Es el ego el que suscita estas dificultades creando obstáculos. Y después sufre la perplejidad de las aparentes paradojas. Encuentre quien hace las preguntas y el sí mismo será encontrado. ¿Quién está haciendo las preguntas? Tu conciencia, el ego, tu poder. Repito, ¿cuáles son los obstáculos que impiden la realización del sí mismo? Los hábitos de la mente. ¿Cuáles son las ayudas para la realización? Las escrituras, algunas escrituras y las almas realizadas. ¿Pueden ser esas enseñanzas debates, discusiones y meditaciones? Sí. Todas estas son solo ayudas secundarias. Lo esencial está en ti. Repito, todas estas ayudas son ayudas secundarias. Las discusiones, las meditaciones, los debates. ¿Cuánto tiempo le llevará a uno obtener eso? ¿Por qué deseas saberlo? Por darme esperanza. Ese deseo de esperanza es un obstáculo. El sí mismo está siempre aquí. No hay nada sin él. Sea el sí mismo y los deseos y las dudas desaparecerán. Ese sí mismo es el presenciador en los estados de sueño profundo, de sueño con sueños y de vigilia. Estos estados pertenecen al ego. El sí mismo trasciende el ego. ¿No existía usted en el sueño profundo? ¿Sabía usted entonces que estaba dormido o que no era consciente del mundo? Solo en el estado de vigilia usted describe la experiencia del sueño profundo como inconsciencia. Por consiguiente, la consciencia cuando usted está dormido es la misma que cuando usted está despierto. Si usted sabe qué es esta consciencia de la vigilia, conocerá la consciencia que presencia los tres estados. Esta consciencia puede ser encontrada buscando la consciencia como ella era en el sueño profundo. En ese caso, mejor me quedo dormido.
No hay nada de mal en ello. Es un vacío. ¿Para quién es el vacío? Encuéntrelo. Usted no puede negarse a sí mismo nunca. Esto tiene que ver con el quiero ser. No, tú eres. El sí mismo es siempre y continúa en todos los estados. ¿Debo permanecer como si estuviera en el sueño profundo y presenciar al mismo tiempo? Sí. La presenciación es el estado de vigilia. Por consiguiente, ese estado no será un estado de sueño profundo, sino de sueño profundo sin sueño profundo. Si usted sigue los pasos a sus pensamientos, será extraviado por ellos y se encontrará en un laberinto sin fin. Así pues, ¿debo receder a la fuente de los pensamientos? Exactamente. De esa manera los pensamientos desaparecerán y solo quedará el sí mismo. De hecho, para el sí mismo no hay ningún adentro ni ningún afuera. Todo eso son también proyecciones del ego. El sí mismo es puro y absoluto. Esto se comprende solo intelectualmente. ¿No es el intelecto una ayuda para la realización? Sí, hasta una cierta etapa. Pero aún así, comprenda que el sí mismo trasciende el intelecto. El intelecto debe desvanecerse para obtener el sí mismo. ¿Ayuda mi realización a otros? Sí, ciertamente. Es la mejor ayuda posible, pero no hay ningún otro a quien ayudar. Pues un ser realizado ve el sí mismo de la misma manera que un orfebre aprecia el oro en diversas joyas. Solo cuando usted se identifica con el cuerpo, las formas y las figuras están aquí. Pero cuando usted trasciende su cuerpo, los otros desaparecen junto con su consciencia corporal. Esto es cuántico total. ¿Ocurre eso también con las plantas, los árboles? ¿Existen ellos aparte del sí mismo? Averígüelo. Usted piensa que los ve. El pensamiento es proyectado sobre su sí mismo. Encuentre de dónde surge. Los pensamientos cesarán de surgir y solo quedará el sí mismo. Yo comprendo todo esto teóricamente, pero todavía están aquí. Sí, es como una función de cine. Hay la luz en la pantalla y las sombras que pasan rápidamente impresionan a la audiencia con la puesta en acto de alguna obra. Similarmente, será también así si en la misma representación se muestra también un público. El veedor y lo visto estarán entonces solo en la pantalla. Aplíquese esto a usted mismo. Usted es la pantalla. El sí mismo ha creado al ego. El ego tiene sus creencias de pensamientos que se muestran como el mundo, los árboles, las plantas, etc., sobre los cuales usted está preguntando. En realidad, todos estos no son nada sino el sí mismo. Si usted ve al sí mismo, encontrará que todo es lo mismo, por todas partes y siempre. No existe nada más que el sí mismo. Sí, aunque comprendo solo teóricamente, sin embargo, las respuestas son simples, bellas y convincentes. Incluso el pensamiento "yo no comprendo" es un obstáculo. De hecho, solo el sí mismo es. Esta es una primera conversación y ahora vamos a ir a la segunda, que es un extracto y que es una entrevista entre W.Y. Evans Wentz, que fue un erudito investigador de la Universidad de Oxford, que entre otras cosas viajó mucho a la India, vivió en la India, tradujo el libro tibetano de los muertos, el gran yogi Milarepa del Tíbet, además de, como he dicho antes, yoga tibetano y doctrinas secretas. Y yo ese libro lo tengo por aquí y la verdad es que es bastante interesante. Pero ahora vais a ver qué pasa acerca de las doctrinas secretas. Bueno, no sé si pasa en esta conversación o en algo que he leído antes, porque Ramana Maharshi dice que no existen las doctrinas secretas. Evans
que fue a visitar a Ramana Maharshi, empezó a formular algunas preguntas. Sobre todo eran preguntas relacionadas con el yoga. Quería saber si era correcto sacrificar animales, como por ejemplo tigres, ciervos, y le preguntó también acerca, porque sabéis que yo lo he visto esto, algunos yogis muy famosos, cuando se sientan, tienen una piel de un tigre. Yo cuando lo vi dije, ay Dios mío. Hombre, antes a lo mejor podía entenderlo, ahora no lo sé. Pero bueno, yo creo que ahora es complicado tener una piel de tigre, a no ser que venga de años atrás, pero bueno, les gusta, son como los superpoderes, en realidad es el magnetismo. ¿La mente es el tigre o el ciervo? Si todo es una ilusión, ¿puede uno entonces quitar la vida? ¿Para quién es una ilusión? Pregunta Maharshi. Encuentre eso. De hecho, todo el mundo es un matador del sí mismo, Atmahan, en cada momento de su vida. ¿Qué postura para el asana es la mejor? Posiblemente la Sukha Asana, una postura cómoda o la posición semibúdica, pero eso no importa en lo que atañe a jhana, el camino del conocimiento. ¿La postura indica el temperamento? Sí. ¿Cuáles son las prioridades y los efectos de la piel del tigre, de la lana o de la piel del ciervo, etcétera? Algunos, responde Maharshi, los han encontrado y los han relacionado en los libros sobre yoga. Corresponden a los conductores y los no conductores del magnetismo. Sin embargo, todo esto carece de importancia para el camino del conocimiento. La postura significa realmente estar y permanecer en el sí mismo. Es interna. Los otros se refieren a posiciones externas. No tengo nada que opinar ni que decir, porque es que si seguís este canal os estaréis ahora mismo cagando de la risa de lo divertido que son estos elementos tipo Anthony de Melo, Krishnamurti, que desmontan Cutting Club. No voy a decir nada. ¿Cuál es el tiempo más provechoso para la meditación? Estas preguntas las hemos hecho todos, ¿eh? Respuesta. ¿Qué es el tiempo? Dígame usted qué es. El tiempo es solo una idea. Hay solo la realidad. Cualquier cosa que usted piense que es, ello aparece como eso. Si usted lo llama tiempo, es tiempo. Si lo llama existencia, es existencia. Y así sucesivamente. Después de llamarlo tiempo, usted lo divide en días, noches, meses, horas, años, minutos, segundos. El tiempo no tiene importancia para el camino del conocimiento. Pero algunas de estas reglas y disciplinas son buenas para los principiantes. ¿Qué es el camino del conocimiento? De alguna manera, la concentración de la mente es común tanto al conocimiento como al yoga. El yoga busca la unión del individuo con lo universal, con la realidad. Esta realidad no puede ser nueva. Debe existir incluso ahora, y ella existe. Por consiguiente, el camino del conocimiento, también conocido como Jnana Marga, por consiguiente, el camino del conocimiento trata de encontrar cómo apareció la separación. La separación es sólo de la realidad. ¿Qué es la ilusión? ¿Para quién es la ilusión? Encuéntralo. Entonces, la ilusión se desvanecerá. Generalmente las gentes quieren saber acerca de la ilusión y no examinan para quién es ella ilusión. Es necedad. La ilusión está fuera y es desconocida, pero se considera que al buscador se le conoce y que está dentro. Encuentre lo que es inmediato, íntimo, en vez de tratar de averiguar lo que es distante y desconocido. Esto es el mindfulness. Encuentre lo que es inmediato,
íntimo, en vez de tratar de averiguar lo que es distante y desconocido. ¿Aconseja el Maharishi alguna postura física para los americanos, europeos, latinoamericanos? Puede ser aconsejable. Sin embargo, debe comprenderse claramente que la meditación no está prohibida en ausencia de asanas o tiempos prescritos o cualesquiera accesorios del tipo que sea. Es decir, meditar cuando os dé la gana. ¿Tiene el Maharishi algún método particular para impartirlo a los no hindúes o asiáticos en particular? Eso es acorde al equipamiento mental del individuo. En verdad, no hay ninguna regla fija. Lo voy a repetir otra vez, 3 veces. Eso es acorde al equipamiento mental del individuo. Un consejo a los europeos, americanos, latinoamericanos. En verdad, no hay ninguna regla fija. Evans Wentz siguió formulándole preguntas, en su mayoría relacionadas con los preliminares del yoga, a todas las cuales el Maharishi respondió que son solo ayudas del yoga, que en sí mismo es una ayuda para la realización del sí mismo, que es la meta de todos. ¿Es el trabajo una obstrucción para la realización del sí mismo? No. Para un ser realizado, solo el sí mismo es la realidad y las acciones son solo fenoménicas y no afectan al sí mismo. Incluso cuando actúa, no tiene ningún sentido de ser un hacedor. Sus acciones no son volitivas, es decir, de voluntad, y él permanece, ella, como un presenciadora de ellas sin ningún apego. Claro, es que con esta manera de pensar, que está súper guay, se nos desmonta el chiringuito, pero todo, el de todas las ideologías, el concepto de trabajo, el concepto, se desmonta todo. Por esto es solo para atrevidos. Para esta acción no hay ninguna meta. El que todavía está practicando el camino de la sabiduría puede practicar incluso mientras trabaja. Para un principiante esto puede ser difícil en las primeras etapas, pero después de alguna práctica pronto será efectivo y no se encontrará que el trabajo es un obstáculo para la meditación. ¿Qué es la práctica? Una búsqueda constante del sí mismo, que es la fuente del ego. La práctica es la búsqueda del ego. Encuentre quién soy yo. El puro sí mismo es la realidad, la existencia, consciencia, felicidad absoluta. Cuando se olvida eso, aparecen todas las miserias. Y cuando se aprende eso, las miserias no afectan a la persona. No es necesario el celibato para la realización del sí mismo. El brahmacharya no tiene ninguna relación con el celibato como se comprende comúnmente. Es entender la totalidad de la felicidad y no depender de otros para obtener la felicidad. Eso es muy distinto del celibato. Entender el desapego es entender el yoga. Entonces, ¿puede un hombre casado realizar el sí mismo? Claro, la pregunta es que este señor, que de Oxford, es un poco como, estas cosas pasan, esas cosas nos pasan a estos listos, imagina a nosotros. ¿Puede un hombre casado realizar el sí mismo? Ciertamente. Es una cuestión de actitud de la mente. Casado o no, un hombre o una mujer puede realizar el sí mismo, porque eso es aquí y ahora. Y si no fuera así, sino que fuera
alcanzable por algunos esfuerzos en algún otro tiempo o algunas técnicas de ahora, como el celibato o no celibato, y si fuera algo nuevo que hubiera de ser adquirido, no sería digno de ser buscado. Lo que no es natural no puede ser permanente tampoco. ¿Y por qué el celibato no? ¿Por qué? Porque si hubiese sido célibe todo, no seríamos humanos, no habríamos, seríamos un charquito, ya hubiéramos desaparecido, amigos. El absurdo. A mí el absurdo me encanta para estas cosas. Lo que digo es que el sí mismo es aquí y ahora y único. Ahora vamos a tocar el tema interesante. Puesto que Dios es inmanente a todos, el reino de Dios está en ti. Uno no debe quitar la vida a nadie. ¿Es correcta la sociedad cuando quita la vida de alguien que es un malhechor, malo, malísimo? ¿Puede hacerlo el Estado? Estas preguntas las hace ese señor. En algunos países católicos cristianos empiezan a pensar que esto está mal. ¿Qué es lo que impulsó a esa persona a cometer ese crimen? El mismo poder le recompensa con el castigo. La sociedad o el Estado es solo un instrumento en las manos del poder. Usted habla de una vida que fue quitada, pero ¿qué hay sobre las innumerables vidas que se pierden en las guerras? Así es. La pérdida de vidas está mal de todos modos. ¿Están justificadas las guerras? Vuelve a preguntar. Para un hombre realizado, para el que permanece siempre en el sí mismo, la pérdida de una vida, o de varias vidas, o de todas las vidas, ya sea en este mundo o en los tres mundos, no constituye ninguna diferencia. E incluso si acontece que él las destruye todas, atentos a esto, ningún pecado puede tocar a un alma tan pura. El Maharshi citó el Gita, capítulo 18, versículo 17, que dice: el que está libre de la idea del ego, cuyo intelecto es desapegado, aunque aniquila todos los mundos, no mata, ni es tocado por los resultados de las acciones. Este texto en particular a mí siempre me ha generado mucha discordia, o ninguna discordia. De hecho, he hecho dos audios acerca del Gita y acerca de esto, porque yo no lo entiendo ni lo comparto. Porque el sí mismo, como dice Maharshi, es vida, y si es vida es por ende sagrado, y por tal tomarse estas licencias de que alguien puro puede realizar una masacre y estar libre de todo, pues no me la mamo. En realidad esto es muy real hoy en día y antes y hace años. No. No. Y sí que estoy, en ciertos casos, en el lado de ciertas catástrofes brutales del mundo que a través de la política y las religiones han liquidado miles de personas. Yo no tengo ningún problema en llevarlos por delante, a través del Estado, a través de la ley. Ningún problema. ¿No afectan las acciones de uno a la persona en posteriores nacimientos? ¿Es usted nacido ahora? ¿Por qué piensa en otros nacimientos? El hecho es que no hay ni nacimiento ni muerte. Deje que el que ha nacido piense en la muerte y en sus paliativos. Esto es importante porque esto retrata mucho el tema del karma, que parece ser, por la cantidad de gente que ha vivido y recuerda cosas, yo recuerdo cosas mías, pero ya
siempre puede haber una duda, ¿no? Estamos tan oyendo tanta cosa que al final tú no, hasta en tu subconsciente se cree esas cosas. Yo no tengo problema en reconocer ninguno. Puede ser y todo. Que haya vivido en otras vidas. Voy a decirlo así, no tengo duda, pero para mí no es importante. Y no fue importante cuando, por ejemplo, hice el viaje, no heroico, porque fueron un poquito menos gramos, el viaje iniciático de los hongos psilocibios, donde dije no, vi dos momentos de mi vida, y dije no me interesa, no tengo ningún interés en esa vida. No tengo interés en qué hice, qué no hice, si trabajaba de panadero, de tendero, si era hombre, si era mujer, si me liquidaron, si me porté mal, si me porté bien. No me interesa, os lo digo de verdad. Y no me interesa por una simple razón, por lo menos para mí, porque yo considero que somos eternos y que el cuerpo es una parte necesaria para vivir en este mundo en el que vivimos, material, que estoy en un aprendizaje, sí, que me ha ido marcando la vida, la genética, sí, pero que no tengo ninguna duda de que somos eternos. Por lo tanto, estoy en un camino que no sé a dónde lleva y el fin cuál es, de superación, de mejora, de sentirme cada día mejor. Cada día es tiempo y espacio, hasta que llegue un momento que todos ya lo habremos tocado en algún momento de nuestra vida, esos espacios de eternidad. Lo podemos haber encontrado con la meditación, con la respiración y con los hongos psilocibios. Yo lo he encontrado, lo he visto y lo he sentido y lo sigo sintiendo, por lo tanto no me preocupa. Por eso no hay fin, por eso es el camino, por lo menos para mí. ¿Cuándo le llevó al Maharishi realizar el sí mismo? ¿Cuánto tiempo le llevó? Esta pregunta se formula debido a que se perciben el nombre y la forma. Estas son percepciones consecuentes a la identificación del ego con el cuerpo grosero. La pregunta, podríamos decir, que es grosera, pero no grosera en el sentido malo. Es una pregunta de Jaimito. Fijaros que es muy fácil para todos caer en tonterías. Este señor no solamente viajó a la India un montón, sino que tradujo, estuvo con los tibetanos, seguramente conoció al lama, ha estado con el Espíritu Santo ahí a su lado y sigue haciendo esta pregunta de Jaimito. Lo digo con cariño, porque nosotros también las hago. Yo he hecho preguntas de Jaimito, bueno, las hago todavía. Cuando las pienso digo, madre mía, ¿cuánto tiempo te ha llevado llegar al éxito? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que le ha hecho? Es la pregunta que le ha hecho, pero desde el punto de vista espiritual. Si el ego se identifica con la mente sutil, como en el sueño con sueños, las percepciones son también sutiles, pero en el sueño profundo no hay ninguna percepción. Sin embargo, ¿no estaba el ego también ahí? A menos que estuviera, no puede haber el recuerdo de haber dormido. ¿Quién era el que dormía? En su sueño profundo no dijo que usted dormía, usted lo dice ahora en su estado de vigilia. Así pues, el ego es el mismo en el estado de vigilia, en el estado de sueño con sueños y en el estado de sueño profundo. Encuentre la realidad que subyace detrás de estos estados. Eso es la realidad que subyace a todos. En ese estado hay solo ser. No hay ningún usted, ni yo, ni él. No hay ningún presente, ni pasado, ni futuro. Eso es más allá del tiempo y del espacio, más allá de la expresión. Es siempre. Queridos amigos, aquí os dejo con esta vibración cuántica del día, conversar con Ramana Maharishi, que es verdaderamente fascinante. Yo la única digresión o la única desacuerdo que tengo con él es con esa parte que os he explicado acerca de la vida. Y si sí o si no. Pero bueno, no deja de ser mi opinión. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.